¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy el vídeo creo que os va a interesar muchísimo. Sin duda, uno de los debates que hay hoy en día en la sociedad es acerca de hasta qué punto los generadores de texto con inteligencia artificial, todos conocemos por ejemplo a ChatGPT, pueden efectivamente generar un texto que después los rastreadores de inteligencia artificial no sean capaces de detectar como creado por inteligencia artificial. Todos sabemos un poco, obviamente, de dónde viene el interés tanto de generarlo como de que, obviamente, podamos supervisar y controlar que no es texto generado por inteligencia artificial, sino hecho, por ejemplo, por un estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que he hecho ha sido poner a ChatGPT a hacer, digamos, una serie de cambios sobre textos y demás. Y por otro lado, he empleado una plataforma web muy interesante que se llama Copyleaks, que permite hacer una supervisión gratuita de si el texto está hecho con inteligencia artificial o no. Entonces, hoy voy a poner a prueba a Copyleaks versus ChatGPT y vamos a ver qué es lo que ha salido. Bueno, en primer lugar, le hice la prueba básica, que es decir, un texto hecho con ChatGPT, tal cual, sin hacerle ningún tipo de modificación, lo detecta como un texto con inteligencia artificial, generado con inteligencia artificial. La respuesta es que sí, que efectivamente en esta prueba, que obviamente es la más sencilla, es que el Copyleaks permite detectar cuando un texto está generado simplemente con ChatGPT. Claro, la siguiente cuestión es, ¿y si le pongo un texto humano? ¿Lo detectará como humano? ¿Se liará a eso de que ya, digamos, un poco acabamos de mandarle uno que está hecho con ChatGPT? Bueno, la respuesta es que le puse un texto humano, algo que, digamos, había escrito yo, y efectivamente Copyleaks lo detectó como un texto humano, acertó. No tuvo problemas en efectivamente identificarlo de procedencia humana, ¿vale? Muy bien, entonces empecemos a hacer pruebas más complejas para Copyleaks. La primera es, ¿y si fuera un texto humano al que yo hago lo que se llama un parafraseo con ChatGPT? Para aquellos que no lo sepáis, parafrasear es cuando yo cojo un texto y cambio un poco algunas palabras para que tenga un aspecto algo distinto, pero en el fondo el contenido es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Vale, cuando pongo un texto humano y lo parafraseo con ChatGPT, entonces automáticamente Copyleaks lo detecta como inteligencia artificial. Fijaros, nacemos de un texto humano, digamos el proceso nace de un texto humano, pero es modificado por el ChatGPT con el parafraseo. Bien, pues el estructurarlo, o la estructura que digamos la IA ha aplicado para parafrasear el texto, ya es detectable por parte del Copyleaks de que haya habido algún tipo de manipulación con inteligencia artificial. Fijaros qué aspecto más importante. Vale, vámonos entonces a otra fórmula que también es muy habitual y que hay, por ejemplo, muchos tutoriales en la red, que es un texto humano y hacer una corrección gramatical. Sabéis que hay varios programas y el propio ChatGPT te lo hace. Él puede coger y le puedes pedir que mejore el texto, que quite a lo mejor frases que son muy complejas y las simplifique un poco, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues cuando haces esto, Copyleaks automáticamente lo señala como inteligencia artificial. Es decir, ojo con esto, es un texto humano, lo ha mejorado la inteligencia artificial, por tanto Copyleaks lo detecta como algo que ha sido en parte generado con inteligencia artificial. ¿De acuerdo? O sea, esto es un problema porque la corrección gramatical no es en sí que tú estés haciendo realmente añadiendo texto con inteligencia artificial. Estás simplemente haciendo un cambio, parecido a lo que pasaba con el parafraseo, y sin embargo se detecta como inteligencia artificial. Pero lo que es muy sorprendente es la siguiente prueba. Texto humano y traducido, por ejemplo, al inglés con ChatGPT. Entonces, ¿qué ocurre? Copyleaks lo detecta como un texto humano. No entiende que la traducción con ChatGPT sea una modificación hecha con inteligencia artificial. Esto es una cosa, como podéis entender, muy interesante desde el punto de vista tanto del que quiere presentar un trabajo como del que lo recibe y lo está supervisando, ¿de acuerdo? Ojo con esta fórmula que tenemos aquí. Pero hay más posibilidades. ¿Y si yo cojo un texto humano, lo parafraseo con ChatGPT y lo traduzco con ChatGPT? Dado que la traducción parece ser un sitio donde el Copyleaks no lo detecta, no es capaz, digamos, de encontrar esa estructura de inteligencia artificial, si yo le pongo al final una traducción, tal vez, aunque hayamos hecho un parafraseo con inteligencia artificial, nos diga, no, es un texto humano. Pero la respuesta es que efectivamente Copyleaks lo detecta como un uso de inteligencia artificial. Claramente parece ser que para parafrasear, utilizando ChatGPT,
hagas lo que hagas, añadas una traducción, por ejemplo, y demás, no permite que se considere un texto humano, sino que lo detecta como inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Así que, fijaros qué dato más interesante. Otra posibilidad que se me ocurrió, obviamente, utilizando esta fórmula de aquí, para ver hasta qué punto Copilix es muy bueno o no en esto, es darle que generara el ChatGPT un texto, es decir, sería esta fórmula, y traducirlo con ChatGPT, por si de alguna manera traducir hacia un cambio que no permita ver las estructuras de inteligencia artificial en un texto. Pero la respuesta es que efectivamente Copilix lo detectaba como un texto generado con inteligencia artificial. De hecho, efectivamente, estaba generado con inteligencia artificial y además estaba traducido también incluso utilizando inteligencia artificial. Por tanto, estamos bien en esta parte sin ningún problema. O sea, tenía, vamos a decir, cierta lógica. Pero si nos vamos a esta última opción es cuando os vais a sorprender muchísimo. Si cogemos un texto humano, le hacemos una traducción, esto que está aquí, y después parafraseamos, por ejemplo, para modificar un poco el texto, para hacerlo algo más bonito a lo mejor, o que suene un poco cambiado, etcétera, etcétera, entonces Copilix no lo detecta como un texto generado con inteligencia artificial. Efectivamente no lo está, y efectivamente las traducciones ya sabíamos que no eran un problema, pero lo que es interesante es que parafrasear posteriormente a una traducción no lo detecta ahora Copilix como un uso de inteligencia artificial. Así que, como podéis ver, hay muchas opciones por las que un poco debemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver las inteligencias artificiales que permiten desarrollar texto y que en el mundo, obviamente, del estudiante y del profesor, pues tienen muchísima importancia, como podéis entender. En un vídeo futuro hablaremos no tanto de la generación de inteligencia artificial, o sea, de textos con inteligencia artificial, sino qué ocurre cuando la inteligencia artificial empezamos a emplearla para intentar evitar que se nos detecte el plagio. Para eso utilizaré otra herramienta que se llama Turnitin y os contaré qué resultados obtenemos con eso. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like, suscribiros al canal, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo.